Hola, muy buenas tardes ya, mis queridos amigos de TikTok. Un gusto saludarlos nuevamente en esta semana. Saludos a todos en el lugar donde se encuentren, sus lugares de domicilio, de trabajo, en camino hacia algún lugar. Un saludo afectuoso de parte de Insolium Abogados para todos ustedes y gracias por permitirnos estar nuevamente en sus dispositivos electrónicos con un nuevo debate que esperamos sea de su interés, ya que en esta semana siempre tenemos temas interesantes que debatir con ustedes, a veces por la urgencia de analizar o debatir con ustedes algún tema, estamos desplazando otros temas que también queremos comentarles, pero es que lo que pasa es que el día de ayer, como todos sabemos, se enviaron las nuevas preguntas del Poder Ejecutivo. Y es importante siempre el análisis, ¿no? El análisis jurídico de fondo, los mensajes ocultos que tienen ciertas preguntas bueno, pues el Poder Ejecutivo en su ingenio intelectual, jurídico, están haciendo un nuevo intento por coquetear con la Corte Constitucional para que de alguna forma les digan que sí, como buen enamorado o pretendiente que quiere enamorar a su futura pareja. Así mismo está Daniel Noboa tratando de coquetearle a la Corte Constitucional para que le diga así al menos alguna de sus preguntas. Un saludo afectuoso a todos, darles la cálida bienvenida, agradeciéndoles siempre por la sintonía en este humilde espacio electrónico para todos ustedes. El título de este live, de esta tarde preciosa aquí en la capital, lo hemos titulado Reformas con sello presidencial, consulta popular o consulta de poder. Empezamos agradeciendo a todos por seguirnos, por comentar, por reaccionar, por comentar. Siempre su participación es muy importante, así que les invito a que si tienen alguna inquietud al respecto, que esto sea dinámico, ya que vamos en vivo y en directo a leer todos sus comentarios, todas sus preguntas, y vamos a hacer una pequeña votación, una pequeña consulta popular en cada una de estas preguntas maravillosas que ha enviado Daniel Noboa, para saber cómo le va, al menos en este espacio humilde, democrático. Vamos a ver cómo les va a las preguntas de Daniel, ¿ok? Entonces, muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de disección constitucional, como yo les suelo decir, cortesía de Insolium Abogados. Síganos en todas nuestras redes sociales. Aquí la toga no se plancha para las ceremonias, sino para los combates. Esta tarde de hoy no venimos a leer nada más las preguntas, venimos a descifrar las intenciones. Porque cuando el Poder Ejecutivo, con sonrisa de marketing y tono de pedagogía institucional, nos dice que lanza una consulta popular al pueblo, uno no puede evitar preguntarse: ¿consulta o consigna? ¿Participación ciudadana o cirugía plástica de la Constitución con anestesia electoral? Pues sí, hablamos del reciente bloque de preguntas que el presidente Daniel Noboa ha enviado a la Corte Constitucional, un documento pulido, redactado con un evidente cuidado quirúrgico, donde cada palabra parece inocente, pero cada verbo tiene filo, como bisturí, pero no quirúrgico, electoral. Nos anuncian, con tono de cruzada moral, que ahora sí viene la transformación del país, que con estas reformas tendremos seguridad, justicia y meritocracia. Lo dicen como si el texto constitucional fuese un menú a la carta, donde uno puede elegir entre derechos fundamentales al horno o funciones al Estado al grill. Pero no, una constitución, mis queridos amigos, no se reescribe entre cócteles y encuestas. Y es aquí donde empieza nuestro humilde trabajo. No de aplausos, sino de análisis. No de repetición institucional, sino de disección jurídica. Porque si lo que se plantea es un Frankenstein constitucional armado con piezas sueltas, injertos de opinión pública y tuercas geopolíticas, entonces toca encender la luz del bisturí legal y preguntarnos, con toda la calma que permite la indignación ilustrada:
¿Estas preguntas realmente nacen del deseo inherente del pueblo o del cálculo político? ¿Son mecanismos para blindar derechos o instrumentos para abrir atajos de poder? ¿Y no será que mientras debatimos sobre casinos y meritocracia, alguien está preparando un país más obediente, más controlado y menos deliberante? ¿Qué piensan ustedes? Porque no todo lo que huele a consulta popular es participación democrática necesariamente. A veces es solo perfume institucional para disimular la cirugía sin consentimiento. Vamos por partes como se suele hacer en una autopsia legal, pero no sin antes leer algunos comentarios que veo que se me han ido por ahí arriba. Vamos a ver. Gracias, Sandra, por tu regalo, tus reacciones. Muchas gracias. Cristian dice, ¿es posible que prohíban el nombre de mi presidente Correa en las próximas elecciones? Hay una pregunta al respecto, Cristian. Te invito a que estés conectado en los próximos minutos porque vamos a analizarlo. Tenemos evidentemente nuestra posición institucional al respecto, porque esa pregunta es con nombre y apellido. Pero lo que debemos preguntarnos es no que esto sea tildado para alguien en concreto, porque hoy es Rafael Correa, pero mañana puede ser cualquier otro político que nada tenga que ver con lo que hizo o hace Rafael Correa en su vida. Entonces, tenemos que hacer un razonamiento que obedezca a los intereses del Ecuador, no a intereses particulares. Pero vamos a analizarlo, esa y las 7 preguntas, ¿no? Gracias por tu comentario. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Gracias a todos los que están conectados previo a la hora del almuerzo. Si ya están almorzando, buen provecho. Yo ya mismo termino este live. Espero no demorarme más de 1 hora. A veces con ustedes nos vamos hasta 2 horas y yo con todo gusto comparto si me muera de hambre. Y tengo una videoconferencia a las 3, entonces espero no demorarme más de 1 hora. Entonces, vamos a tratar de ir al grano. Entonces, vamos entonces, si les parece, al meollo del asunto. Vamos con la primera pregunta. No escogí en un orden, no sé si están en orden o no, pero vamos a leerlas. La primera pregunta propuesta por Daniel de este nuevo paquete de preguntas tiene que ver con el registro para sentenciados por delitos sexuales. Entonces, ¿qué dice la pregunta? Y ustedes que están ahí en sus celulares, por favor contesten sí o no si están de acuerdo con la pregunta y la vamos desarrollando. La pregunta dice así: ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República para que, sin vulnerar derechos constitucionales, se permita que las personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos contra la integridad sexual y reproductiva en menores de edad consten en un registro que permita su identificación, tal como se detalla en el anexo de la pregunta? Contesten sí o no si están de acuerdo con esta pregunta. Yo me voy a permitir hasta eso desarrollarla a nuestro criterio. Es una pregunta que parece redactada por un publicista moralista más que por un jurista, siendo bien sinceros. Un sí que se vende como protección a la niñez y un no que se quiere estigmatizar como complicidad con el delito. Así de hábil es el arte de manipular la opinión pública a través de las urnas. Crear un registro público de personas con sentencia ejecutoriada por violación a menores puede sonar en principio a una política incuestionable. Pero, amigos, el derecho no se redacta desde los impulsos, desde las tripas, los riñones, sino desde el principio de proporcionalidad, desde el respeto a la pena cumplida y desde la promesa republicana de que el castigo no puede durar más que la condena impuesta. Aquí el Estado no está solo castigando, pero te inscribe. No impone cadena perpetua, pero te señala de por vida. No te condena al ostracismo, pero te entrega tu nombre al escarnio público con toda la parafernalia institucional. Se dice que no se vulneran derechos fundamentales y sin embargo no se menciona el derecho a la intimidad, ni el principio de no duplicidad de penas, ni el derecho a la reinserción social. Se olvida además que un registro público sin límite temporal ni control judicial se transforma en una herramienta de linchamiento digital, donde la condena penal termina siendo solo el primer capítulo de una persecución eterna. ¿Ven ahí la diferencia?
Y cuidado, en el anexo se habla de acceso limitado. Pero, ¿quién controla el acceso? ¿Quién garantiza que ese listado no será capturado, filtrado, manipulado, replicado o cruzado con bases de datos comerciales o partidistas? El Estado, mis queridos amigos, tiene la obligación de proteger, sí, pero también tiene la obligación de no degradar sus propias reglas del juego con medidas simbólicas que en lugar de prevenir apenas entretienen a la galería. Dígame usted, ¿esto le suena a un verdadero instrumento de política criminal o a un acto de populismo punitivo con disfraz constitucional? ¿Qué creen ustedes? Voten sí o no si ustedes votarían a favor o en contra de esta pregunta. Quiero escucharlos, quiero leerlos, por favor. Vamos con la segunda pregunta propuesta. Tiene que ver con la limitación al control constitucional. Nuevamente, nuestro querido presidente insiste en darles batalla a los jueces constitucionales. La pregunta en sí dice así: ¿está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de una norma de carácter general emitida por el presidente de la República, por el Consejo de la Judicatura o por la función legislativa, cuando al menos 6 de sus 9 integrantes lo decidan así, modificando el artículo 436 de la Constitución, tal como se detalla en el anexo de la pregunta? Voten sí o no si ustedes quieren participar. He aquí el acto de ilusionismo constitucional mejor ensayado en los últimos años. Limitar el poder de la Corte Constitucional, diciendo que se refuerza su legitimidad. Nos presentan esta propuesta de enmienda como una garantía de mayor rigor, de debate serio, de decisiones consensuadas. Pero en realidad es otra camisa de fuerza institucional, el control constitucional que solo se activa si el poder lo permite. Una mayoría calificada de 6 de los 9 jueces para declarar inconstitucional una norma del Ejecutivo no es garantía de excelencia técnica. Es un candado político cuidadosamente diseñado, una fórmula que se disfraza de prudencia para legalizar la parálisis. Porque aquí no se busca la justicia constitucional, se busca blindaje, hay que decirlo como es. Se busca que mientras el poder corre, el control camine con bastoncito, permiso y escolta. ¿Desde cuándo el árbitro necesita la venia del equipo que debe sancionar? ¿Desde cuándo el control constitucional requiere casi unanimidad para frenar abusos? La respuesta es sencilla: desde que al poder le incomoda ser limitado. Este ajuste crearía un problema estructural, amigos. Judicializa el consenso político, trasladando al Pleno de la Corte lo que debería ser el ejercicio técnico de interpretación y control. En la práctica, bastará con bloquear a 4 jueces por afinidad, presión o cálculo para que ninguna norma presidencial pueda ser declarada inconstitucional. Es decir, un ejecutivo con impunidad normativa, cortesía del umbral calificado. Ven ahí la trampa. Y mientras nos venden esto como garantía de institucionalidad, la verdadera institucionalidad queda en jaque. Porque una corte que no puede controlar al poder en condiciones normales no es corte, es apenas decoración republicana. El artículo 436 de nuestra Constitución establece la función de la Corte como guardiana de la supremacía constitucional. Esta enmienda, de aprobarse, transformaría a ese guardián en un portero que solo puede actuar si consigue quórum reforzado para abrir la puerta. Díganme ustedes, ¿esto les parece fortalecimiento del derecho o apenas una estrategia de defensa anticipada del Ejecutivo frente a futuras demandas de inconstitucionalidad? ¿Qué creen ustedes? Saludos, Mac. Saludos, abogado. Tenga buen día. Muchas gracias por compartir sus likes. No, a ti por estar conectado. Te agradezco mucho igual también por comentar. Vamos con la tercera pregunta, sin perder tiempo porque todos queremos ir ya a almorzar.
Esta pregunta tiene que ver con el juicio expedito para delitos como extorsión y receptación. La pregunta dice así, por favor voten sí o no si desean participar. ¿Está usted de acuerdo con que la ley determine un procedimiento penal ágil y efectivo para juzgar los delitos de terrorismo, lavado de activos, producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, extorsión y receptación, reformando así el artículo 195 de la Constitución, tal como se detalla en el anexo de la pregunta? Voten sí o no. ¿Qué votarían ustedes? Yo me voy a permitir un poco desarrollar qué es lo que dice esta pregunta con la Constitución en la mano. Aquí tenemos otro ejemplo del arte de legislar con el hígado y no con la Constitución. Crear procedimientos penales express para delitos graves como los que acabo de leer, como quien abre una ventanilla rápida para la justicia sin importar si la ventana tiene rejas constitucionales o no. A mí me parece que hay que hablar al respecto. A ver, CC dices lo siguiente. Doctor, ¿no le parece que al ser humanos todos cometemos errores y ellos también deben ser analizados? Mira, qué interesante, ¿no? No sé tu nombre, pero muchas gracias por responder. Yo me estoy permitiendo un poco ir hacia tu lectura, me parece. Entonces, porque yo creo que pese a que son delitos graves los que estamos tratando, no quiero decir que quiero defender a los delincuentes, porque si un delincuente es demostrado en un proceso que es delincuente, tiene que ir preso y cumplir la condena y ojalá en el camino reinsertarse en la ciudadanía, si es que el Estado y las condiciones lo brindan, ¿no? Porque a veces no hay esas condiciones para que puedan reinsertarse y salen más malandros de lo que entraron. Entonces, pero sí algo que yo me permito es, muy aparte de que a los que se juzgan son presumiblemente delincuentes, en el camino también hay personas que nada tienen que ver en el camino y han sido inmersos en procesos judiciales penales y han tenido que cumplir condenas y merecen de alguna forma justicia, debido proceso. Entonces, ahí vamos, porque la justicia es para todos, para los que somos inocentes y para los que son presumiblemente delincuentes. Porque claro, ¿quién se atrevería a oponerse a juzgar más rápido a un extorsionador, a un terrorista? ¿Quién se arriesgaría a defender el debido proceso cuando del otro lado hay un delincuente? Pues nosotros. No queremos defender a los delincuentes, pero sí al debido proceso. Porque el derecho, mis queridos amigos, no protege al criminal, protege al inocente frente al poder que podría confundirlos. Es ahí donde CC tienes toda la razón en tu comentario. La propuesta suena eficiente sin duda alguna, suena práctica también, suena incluso popular. Pero debajo de esa retórica de combate se esconde una tentación autoritaria: sacrificar garantías a cambio de resultados inmediatos. A ver, déjame ver algunos comentarios por aquí había. Mac dices artículo 195, gracias. Monpiche, votas no, chévere, muchas gracias. La clase media es utilizada por las empresas. Doc, me refiero a la Corte Constitucional y ya que ellos no tienen un ente de control. Ok, tú te refieres a quien controla a la Corte Constitucional. Hay que entender, no sé tu nombre, pero dice CC, entonces CC te voy a decir. La Corte Constitucional es otro poder del Estado, es independiente del Poder Judicial y Legislativo. Pero no con eso, Chris, no con eso te estoy diciendo que son unos dioses del Olimpo que nadie puede regresar. A ver, la Ley de Garantías Jurisdiccionales, así como la ley que regula la función jurisdiccional, si hay algún tipo de negligencia, de inoperabilidad por parte de algún juez, hay los mecanismos legales para iniciarles un proceso, un sumario administrativo, porque son servidores públicos también. Entonces, no es que son seres omnipotentes, omnipresentes que nadie puede tocar. Sí hay los mecanismos. Lo que pasa es que muchas veces pasa, Chris, que los que están en el poder, que son
el Poder Ejecutivo y Legislativo, las personas que están ahí elegidas por nosotros, al menos por la mayoría, al parecer no tienen idea que ya hay leyes que sirven para poder sancionar a jueces. O sea, o desconocen que existen las leyes, o pese a que saben que existen y su ignorancia puede más, quieren emitir otras formas de sancionar cuando ya hay mecanismos para poder sancionar a servidores públicos por la ineficacia de su trabajo. Entonces, Chris, sí hay formas de sancionar, no son seres omnipotentes ni omnipresentes. Muchas gracias igualmente por tu comentario, Chris. Te invito a que sigas igualmente comentando porque me encanta esta dinámica. Entonces, volvemos nuevamente a la pregunta que estamos analizando. ¿Es un procedimiento especial para, por ejemplo, la extorsión, para la receptación? Hablamos de delitos que sí deben ser sancionados con contundencia, no decimos que no, pero no a costa de derretir el principio de legalidad. A eso es lo que vamos. Ni de saltarse etapas del proceso penal como quien salta una fila molesta. Entonces, a eso es a lo que yo voy. Si bien el propósito de esta pregunta es castigar de manera más contundente a los criminales, pero no puede ser a costa de destruir el debido proceso que está garantizado en la Constitución. Es que nuevamente vamos como lo decimos en algunos lives ya atrás. Si al presidente lo que le molesta es la Constitución, ¿por qué no hace una nueva constituyente y se acabó el problema? Porque si tanto le apesta la Constitución y lo que está escrito, crea una Constitución a tu medida. ¿No les parece que sería lo mejor y en lugar de andar tonteando y peleándose con medio mundo, haga una nueva constituyente y crea una constitución a su medida y nos basamos en ello? Creo yo sería lo más práctico en lugar de andar peleando con todo el mundo. Y aquí hay un detalle que el discurso oficial no menciona. Los procedimientos especiales no son una simple reorganización de plazos. Pueden implicar restricciones a la defensa, al tiempo de preparación del juicio, al acceso a pruebas e incluso presunciones peligrosas que terminan invirtiendo la carga de la prueba. Es que vamos nuevamente, si es que el procesado no es evidentemente un delincuente y es un ciudadano que por ahí pasaba y lo vincularon como sospechoso, ya la historia cambia. O sea, ¿dónde queda el ejercicio de la debida defensa cuando quieres realmente como abogado defender a un inocente que está mal parqueado en un juicio que no tiene nada que ver? Entonces, yo creo que ahí es a lo que debemos ir, no en la confusión de la pregunta que nos está llevando a que a ciegas busquemos una forma express de sancionar estos delitos graves, sino que si esto lamentablemente pasa a un inocente, ya la cosa cambia, pues. O sea, ¿cómo defiendes? Le van directo preso. O sea, ¿para qué hacemos una audiencia? Mételo preso, después vemos cómo lo defendemos. No debe ser así. Entonces, yo creo que cada pregunta lo que tratamos, y gracias Saulinho, lo que queremos es de alguna manera objetiva tratar de darle algún asidero a la pregunta como tal, para que al menos ustedes y yo analicemos el contexto de la pregunta, de que no es que por afinidad política tengo que a ciegas votar todo sí, o si estoy en contra de Daniel Noboa votar todo no, o sea el presidente que sea, leamos, o sea, analicemos el contexto, qué es lo que nos quieren preguntar. Tengan presente que si nos están preguntando esto, es porque ellos no tienen el poder de hacer esos cambios, porque la Constitución es nuestro contrato social. Es tan importante la Constitución que está a prueba de cualquier caudillo o dictador como Nicolás Maduro o Rafael Correa. La Constitución es el pilar de nuestros derechos. Y si los políticos en esta ocasión nos preguntan, es porque no tienen otra forma de hacer un cambio en la forma de vida o de proyecto político. Si nos preguntan, es porque nosotros como ciudadanos tenemos el poder de decirles, ahí no, ok, sí, ok, ya, esta sí te acepto. Pero tengamos el criterio no por afinidad política de decir todo sí o todo no, eso es irresponsable. Leamos, analicemos, conversemos, caguémonos de risa si es necesario o lloremos, pero leamos el contexto. Es lo único que yo, al menos aquí en Insólito de Abogados, queremos lograr, que ustedes disciernan y tengan más elementos. A ver, se me fue algunos comentarios.
Mac dice, los jueces deben ser elegidos con la respectiva responsabilidad, seres con conciencia, con empatía. Qué interesante comentario, te agradezco mucho. Chris dice, ok Doc, en lo que sí no estoy de acuerdo es en que se juzgue por la asamblea, no están al mismo nivel. Yo también estoy de acuerdo. Y tampoco estoy de acuerdo, dice Chris, en votar porque ya no se financien los partidos políticos, porque, creo suerte, porque dice, ahora solo sería de los que tienen dinero, no está bien eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias Chris por tus tan acertados comentarios. Yo también estoy de acuerdo contigo. Ya analizamos en otro live el tema de los financiamientos políticos. Hoy no corresponde, pero también estoy de acuerdo contigo de que puede haber un desequilibrio en los partidos. Es decir, solo quedan los que tienen la plata o los que tienen los mejores narcos detrás apoyándoles. Y no es justo para los partidos emergentes. Carlos dice, Doc, explique por qué conviene el contrato por horas. A ver, lo que se aprobó fue la constitucionalidad de la pregunta. No olvidemos eso. No es que se ha dicho que va o no va. Porque nos tienen que preguntar nuevamente a nosotros como ecuatorianos. Es decir, cuando vayamos en noviembre o diciembre a la consulta popular, cada uno en su análisis, interiorizando qué es lo que queremos para nuestro precioso país, votaremos si es que queremos que haya esa modalidad adicional que no está contemplada en el Código de Trabajo, si queremos o no permitir para el sector turístico el contrato por horas o no. Opinión personal, porque esto ya lo analizamos antes, para no demorarme tanto tiempo, yo estaría de acuerdo por el contrato por horas siempre y cuando no sea una excusa para la precarización laboral, porque si no, esto daría lugar a que en cualquier otro sector, no solo el turístico, porque el sector turístico es el pretexto, lo que se va a reformar es la forma laboral, es lo que hay que tener presente, porque esto puede tranquilamente ampliarse a cualquier otro sector y tranquilamente los que somos empleadores vamos tranquilamente a optar por la contrato por horas y me ahorro todo el tema del IES, los décimos. A eso es a lo que voy, a que esto no sea un pretexto para la precarización laboral. Muchas gracias, Carlos, por tu comentario. Mac, dices, así es, debemos releer y que pongan lenguaje sencillo para el pueblo, no con palabras técnicas que nadie entiende. Continúa que nadie entiende todos los que saben los artículos de ellos. Estoy totalmente de acuerdo contigo también, Mac. Gracias por sus comentarios. Y bueno, y aquí un detalle que el discurso, bueno, esto ya lo analizamos. El artículo 195 que lo citó Mac, me parece que fuiste tú, establece la actuación del Ministerio Público conforme al respeto de los derechos y garantías del debido proceso. Esta reforma que plantean con esta maravillosa pregunta, plantea la posibilidad de crear un nuevo procedimiento ágil y efectivo. Es lo que quieren, que mandemos directito a la cárcel sin un debido proceso a los delincuentes. Entendiéndose delincuentes, el que es y el que no es. A todos son delincuentes. Cuya letra puede sonar eficiente, pero cuya música legal es desafinada a mi criterio. Porque sin garantías no hay justicia, solo condenas rápidas, condenas express. Y no olvidemos, la historia latinoamericana está llena de experimentos de justicia sumaria que empezaron contra los malos y terminaron siendo contra los incómodos, los críticos y los inocentes mal defendidos. Díganme ustedes, ¿esta pregunta les parece justicia moderna o velocidad sin frenos? ¿Una solución jurídica o una excusa para saltarse el Estado de Derecho en nombre de la eficiencia? ¿Qué creen ustedes? Porque la eficiencia sin legalidad es apenas velocidad hacia el abismo. Y en ese abismo, el primer derecho en caer suele ser el que no tiene abogado, poder ni micrófono. A ver, veamos. Otro comentario. Mac, así es. Y todos nos afectamos porque hay pro y contra por el contrato por horas. Yo estoy de acuerdo contigo. Monpiche, el trabajador que tiene un contrato indefinido, las empresas privadas quieren sacar a los más antiguos. Muchas gracias por sus comentarios. Chris dice, pero Doc, esto es imposible, pues el principio de inocencia es irrefutable. A ver, Chris, pero estamos leyendo la pregunta. Aquí evidentemente lo que se propone es que nos saltemos el debido proceso. O sea, el COIP y su procedimiento penal, ahí queda. O sea, están sugiriendo en esta pregunta que la Corte seguramente va a tener sus observaciones y va a decirle que no. Pero lo que están saltándose es justamente eso, Chris, el principio de inocencia. Porque la pregunta está dirigida hacia los malos, pero te estás olvidando que también hay los buenos. O sea,
los malos y los buenos pueden caer en ese procedimiento express. Es decir, ya no suena tan justo. Si por A o B yo caminé por San Roque, no digo que San Roque es el barrio más peligroso, pero hubo una balacera del hijo de madre. Y yo andaba caminando por ahí, esquivando, por ahí me puse al lado de un malandro para poder cubrirme de los balazos. Y de repente entra el GIR, el grupo de intervención y rescate, comienza a dar bala a todo el mundo. Por ahí quedamos algunos sobrevivientes, yo al lado del malandro que quedó mal parado por ahí. La pistola estaba al lado mío por mala suerte y me cogen a mí también. Y yo qué tenía que ver, yo pasaba por ahí. Claro, entonces, ahí ya no suena tan bonito, pues el principio de inocencia mío, ¿a dónde va a quedar? Si se aprueba esto, ya no voy a tener un debido proceso, no habrá abogadazo, o sea, ni yo mismo me voy a poder defender, me van a tener bajo reja. Y me van a mandar a esa nueva cárcel y ahí me he de quedar, hasta ver si en algún momento alguien por ahí apela por mi inocencia y me demuestra que yo pasaba por ahí, estaba comprándome un mueble para mi casa. Entonces, así de grave es lo que yo leo, porque me permito leerlo, el contexto de lo que se está preguntando. Eso, Chris. No sé si con eso atendí un poco tu inquietud. Mac, disculpe, lawyer, porfa ponga qué horario va a estar usualmente, porque la otra vez lo sintonicé a otra hora. Sí, mira, hoy hice otro live desde mi perfil personal y ahorita lo estoy haciendo antes de irme a comer, porque tengo otras 2 reuniones en la tarde y no iba a alcanzar a hacer este live ahorita. Entonces, literal me estoy muriendo de hambre en este momento. Pero quería no dejar de hacer este live que me parecía interesante para luego subirlo. Generalmente yo hago los lives tipo 4 o 5 de la tarde, que es un horario en que todos ya hemos cumplido nuestro horario laboral y podemos hacer una que otra cosita. Entonces, pero estos son horarios que se nos ocurrió hacerlo ahorita sin previo aviso y lamentamos eso, porque trataremos siempre de respetar el horario que lo hacemos, que incluso es hasta mejor para ustedes. Pero por ahora me disculpo, tuve que hacerlo antes y no voy a tener tiempo de hacerlo otro rato, porque se me van a seguir acumulando lives que no he hecho. Y lamentablemente hay temas que Daniel Noboa saca de un día para otro y nos mueve el mundo. Entonces me disculpo por los horarios tan cambiantes, pero la vida tiene sus imprevistos y a veces tenemos que un poco hacernos al movimiento como tal. A ver, Gislaine Menéndez dice, estoy en periodo de lactancia, tuve un reposo médico, la empresa no cree, ¿me pueden votar? A ver, es un tema que no está para hoy analizarlo, pero por favor, Gislaine, escríbeme por interno. Analizamos, no hace muchas semanas atrás, analizamos una ley al respecto y sin duda es un tema médico que te protege. Tú estás en periodo de lactancia y la ley te asiste, pero tenemos que ejercer tus derechos. Tenemos un muy buen equipo en tema laboral, así que por favor, Gislaine, escríbenos por interno porque si no me voy a olvidar. Lamentablemente somos jóvenes, pero nos olvidamos las cosas. Y te mando un saludo afectuoso también para ti. Monpiche dice, para darle 3 meses o si se porta bien le renuevan, quieren un trabajador mudo, dice. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo, abogada Antonella, gracias por seguirnos, a todos los que reaccionan, a los que comentan, gracias totales. Tenemos un poco más de media hora, así que voy a seguir, porque si no, créanme, no voy a comer, voy a llegar a la reunión muerto de hambre, con una cara de malo, y mis clientes me van a quedar viendo mal. Entonces vamos a tratar de complacernos mutuamente. A ver, la cuarta pregunta tiene que ver nuevamente, están preguntando, repreguntando, sobre el tema del adiós al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo quieren dinamitar ese consejo? Es una barbaridad cómo le están dando duro. La pregunta dice, y voten sí o no si están o no de acuerdo con esa pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que la Asamblea Nacional asuma la facultad de designar a las autoridades que actualmente le corresponden al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, reformando la Constitución y suprimiendo dicho organismo de la función de transparencia y control social, tal como se detalla en el anexo de la pregunta? ¿Voten sí o no? ¿Están de acuerdo en dinamitar al Consejo? ¿Qué dicen ustedes? Quiero leerlos. Bueno, aquí llega nuevamente la pregunta. Es el round 2 a esta pregunta. Con fanfarria institucional y verbo más técnico de lo que se leyó en la anterior. El verdadero punto de quiebre de esta consulta, básicamente.
eliminar el Consejo de Participación Ciudadana como órgano de designación y transferir esta competencia nada más y nada menos que a la Asamblea Nacional, donde tenemos el que es y el que tampoco no es. Tenemos un adolescente como asambleísta y queremos que ellos lo elijan, según Daniel Noboa. Esa misma asamblea que en los últimos 15 años ha perfeccionado el arte de la repartición de cargos como si fuese una subasta partidista, donde lo que menos importa es la transparencia y lo que más abunda es el Excel de cuotas y los pactos bajo la mesa. Nos dicen que esta reforma, busca fortalecer la democracia representativa, pero la democracia no se mide por el número de escaños, sino por la calidad de los controles, la separación de funciones y la capacidad de frenar al poder cuando se le sube la soberbia a la cabeza. Recordemos, el Consejo de Participación Ciudadana fue creado por mandato del pueblo ecuatoriano en 2008. No fue un capricho de tecnócratas, fue el resultado de un proceso constituyente. Hoy, bajo la excusa de la eficiencia, que es un fin noble de nuestro presidente, se quiere borrar de un plumazo una estructura de control, sin asamblea constituyente, sin discusión nacional profunda y sin garantizar que lo reemplace no será un mecanismo aún más opaco e ineficiente. ¿Y qué se propone a cambio? Una promesa. Bárbara, estoy tranquilo. Designaciones por mérito y participación ciudadana gestionadas por la Asamblea Nacional. Hasta ahí el chiste, mejor dicho. Disculpe usted el escepticismo, pero pedirle a la Asamblea Nacional que designe con méritos es como pedirle a un zorro que organice el concurso de gallinas del año. Pues, o sea, los están viendo la cara de giles. No nos engañemos. Esto no es una simple mejora institucional, es una reconfiguración del poder, donde los partidos políticos buscan recuperar con traje constitucional lo que perdieron en las urnas hace más de una década: el control directo sobre las instituciones clave del Estado. Quitarle a la Corte, al Consejo de Participación Ciudadana, la función de designar sin reformar integralmente su naturaleza o sin reemplazarlo por un modelo superior es simplemente matar al mensajero sin respetar el mensaje, sin repararlo. Y entregarle esa potestad a la Asamblea Nacional sin blindajes reales es como devolverle las llaves del banco a quienes nunca aprendieron a cerrar la caja fuerte. Pues. Díganme ustedes, mis queridos amigos de TikTok, ¿esto les suena a fortalecimiento democrático o al reciclaje de cuoteo como membrete constitucional? Porque si este es el nuevo modelo de institucionalidad moderna, entonces la modernidad huele demasiado al pasado que el pueblo ya había rechazado antes. A ver, veamos algunos comentarios que se me fueron. Mac dice: Master, usted puede sacarnos de duda qué puede hacer las leyes por un ciudadano que se autodenomina abogado. No entendí realmente la pregunta. Si me explicas un poco más de contexto. Mac dice: sin tener el título, y también se autoproclama procurador cuando nadie lo ha elegido. Chus. Bueno, tal vez te refieres de alguien en concreto, pero cuéntame más contexto para poder seguir el debate. Monpiche dice: no porque el gobierno quiere controlar todo. Gracias por responder, Monpiche, muchas gracias. Tenemos un no, va ganando el no entonces en esta pregunta. Chris dice: Doc, yo no creo que se debe eliminar, ya que ellos se encargan de elegir las autoridades más importantes del Ecuador, pero sí debe haber una reforma para que no haya la típica viveza criolla. Qué sabio comentario. Gracias, Chris. Yo estoy de acuerdo contigo. En lo personal, yo no creo que debemos dinamitar el Consejo, porque nuevamente, el Consejo no tiene la culpa. La institución no tiene la culpa. Son los vagos corruptos los que tienen la culpa, los que designan ser parte del Consejo de Participación Ciudadana. Esos son los corruptos. La institución no tiene la culpa. Si acaso el Consejo como tal es el que elige a los vagos, estos delincuentes que los ponen de fiscal, de superintendentes. No, son los delincuentes que están detrás los que ponen esas personas por compromisos políticos. Se desinstitucionaliza el fin que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, pero no es necesario dinamitarlo. Simplemente hay que poner gente correcta ahí para que escoja, que no tengan que estar dependiendo ni de asamblea ni del Poder Ejecutivo, que sean personas probas, que no sean corruptas, que no tengan un pasado judicial, que tengan experiencia. A esas personas pónganles en el Consejo de Participación Ciudadana, que ellos se encarguen de escoger al más erudito para ser fiscal, por ejemplo.
Es que no es mucho pedir, o sea, pongan mejores personas y vas a tener mejores resultados. Y nosotros como ecuatorianos, perdónenme, pero dejemos de escoger a cualquier gil como asambleísta o como presidente o como alcalde. O sea, nosotros mismos tenemos lo que merecemos. Perdónenme, pero ahí sí la mayoría tenemos la culpa. Por favor. A ver, Mapper dice, eso es falso, eso ya vimos con Correa, dice, saludos, gracias. A ver si se le fue alguno. Totalmente de acuerdo con usted, Mapper. Gracias, muy amable por tu comentario. Vamos con la siguiente pregunta, si les parece. Vuelve la pregunta de los casinos. ¿Que viste cómo le han dado a los casinos? No quieren que vuelvan, pero por Dios. Casinos en hoteles 5 estrellas, dice. ¿Está usted de acuerdo con permitir la operación de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar de manera exclusiva en lugares turísticos definidos como tales por la ley, reformando la Constitución y el marco legal vigente? Tal como se detalla en el anexo de la pregunta. Voten sí o no si ustedes quieren que vuelvan los casinos. Quiero saber. Y de pronto, mis queridos amigos, en medio de una consulta que pretende hablar de seguridad, institucionalidad, lucha contra la impunidad y reforma democrática, nos aparece un comodín disfrazado de desarrollo económico. Los casinos. Sí, los casinos. Ruletas en suites de hoteles 5 estrellas, blackjack con vista al mar y máquinas tragamonedas bendecidas por decreto. Nada contra el turismo de lujo, pero meter este tema en una consulta nacional sobre temas constitucionales es como servir un buffet gourmet en la sala de cuidados intensivos. ¿Qué hace esta pregunta aquí? Preguntarán ustedes. ¿Quién la coló entre asuntos de alta cirugía constitucional? Nos dicen que es para reactivar el turismo. ¡Qué nobleza! ¡Fantástico! Pero el derecho no es un catálogo de marketing y una carta de tragos exóticos. Es un conjunto de principios, jerarquías y prioridades. En 2011, mis queridos amigos, el pueblo ecuatoriano, sí, el mismo que ahora se le consulta, votó para prohibir los casinos y juegos de azar. Se los relacionaba con corrupción, evasión de impuestos, lavados de activos, explotación y destrucción familiar. Y hoy, sin mayor debate alguno, pretenden revertir ese pronunciamiento popular con una frase elegante y una sala VIP. El argumento, que solo será en las zonas turísticas y bajo control legal. Pero ya conocemos pues la historia. Lo que empieza como exclusivo para hoteles 5 estrellas termina en tragamonedas al lado del mercado central y con las mismas mafias de siempre en la trastienda. Más allá del juicio moral, lo que preocupa es el uso del mecanismo de consulta popular para temas que no cumplen con el principio de unidad de materia ni con la jerarquía constitucional del contenido. Incluir a los casinos en una papeleta junto con temas de control constitucional, registros penales o reformas institucionales es, jurídicamente hablando, una violación al principio de coherencia temática. Y políticamente es una jugada con fichas que no salen del bolsillo de empresarios turísticos, sino de los votantes confundidos entre ruletas, reformas y reinserción. Porque esta pregunta no busca fortalecer derechos ni reparar instituciones. Busca abrir la puerta sin mucho ruido a negocios que ya demostraron ser problemáticos. Díganme ustedes, ¿esto es política pública seria o una mano de póker disfrazada de reforma constitucional? Si el Poder Ejecutivo quiere discutir el regreso de los casinos, que lo haga con transparencia, en el marco del debate legislativo, y sin mezclarlo con el paquete quirúrgico de una cirugía constitucional. Al menos eso pensamos nosotros. Veamos si se me fue algún comentario. A ver. ¿Alguien votó? No. Estás con un corazón. Gracias por votar. María Joe dice, no, eso es solo una forma de lavar dinero en un grupo familiar. Gracias por votar también. Mac dice que así se hace llamar por todos los inquilinos abogado, dice, y procurador para cobrar todo aún estando en juicio. No entiendo a qué te refieres, pero puedes por favor desarrollar tu comentario.
Chris dice, Doc, es como la consulta de 2011 con las corridas de toros. Correcto, correcto. O sea, ya votamos que no. ¿Para qué insistir en eso? Hay que respetar también. Y si no le gusta, nuevamente, borrón y cuenta nueva y hagamos una nueva asamblea constituyente. Al carajo con las preguntas. Gracias, Chris. Maffer dice, yo recuerdo que cuando había los casinos había muchos turistas extranjeros en los hoteles de Quito. Sí, evidentemente, Maffer, no me voy a ir en contra de los temas turísticos. Ese es importantísimo. El Ecuador tiene que vivir del turismo. Pero vamos con lo que dijo Chris anteriormente. Se ha demostrado legalmente que hay ciertos casinos, evidentemente no todos, que utilizan para sus chanchulladas, por decirlo de alguna forma, sin meterme en más detalles. Alexander Chassi, la familia Novoa tiene la bola de hoteles 5 estrellas, con razón quieren legalizar. Y yo te doy la razón. Yo creo que la tía Isabel Novoa debe estar pero anhelando que salga. Y no lo digo porque sea una mala persona, yo creo que es una de las empresarias más influyentes que tiene el país y se lo ha ganado a pulso de trabajo. Pero claro, o sea, es como deberíamos garantizar de alguna forma con medidas más estrictas para que si en algún momento se quiere pensar en que se instalen nuevamente los hoteles, se garantice con medidas eficientes de que no se utilicen estos hoteles para hacer chanchulladas. Es que es lógico, o sea, creo yo, ¿no? Te agradezco mucho, Alexander, por tu comentario. Chris dice, y sin darnos cuenta nos cambiaron la forma de elegir y el tiempo de los jueces y con manipulación. Ecolofilm, lo mismo que quieren hacer con contrato por horas. Muchas gracias por sus comentarios. Chris dice, nos dijeron que era para eliminar la matanza de los pobres toritos. Así es. Mac dice, me encanta que menciones sobre principios, porque ya se ha perdido, no estoy de acuerdo con los casinos, no y no. Gracias por votar también. Chris dice, ellos se aplican bien las estrategias de manipulación de Noam Chomsky. Qué interesante. Muchas gracias, Chris. Interesante debatir contigo también, Chris. Anthony dice, Anthony Charco, lamentablemente el gobierno no tiene horizonte alguno y tiene un montón de improvisados que no saben. Ahí estamos de acuerdo. Yo creo que nadie puede estar en contra de lo que dice Anthony. Aquí hay un montón de gente improvisada. O son estratégicamente brutos o son brutos por estrategia. No hay de otra. Anthony también dice que es el turismo en el Ecuador. Ok. Y también CEO, y todas esas preguntas no las puede aprobar solamente la asamblea. Mucho humo con esas consultas. Frank, creo que el Ecuador va a quedar mal por narcos bananeros. Sí, hay que tener mucho cuidado. Vamos con la sexta pregunta, si les parece bien. Tiene que ver con la prohibición del uso de imagen y nombre de sentenciados por corrupción. Y esta pregunta tiene nombre y apellido. Es contra Rafael Correa. Podemos amarlo, podemos odiarlo. Yo me incluyo entre los que los odiamos, a pesar de que a muchos lo aman. Respeto a quien lo ama y quien lo odie. Pero esta pregunta va dirigida a Rafael Correa. Por favor, voten sí o no. Quiero leer sus comentarios. Yo les voy a explicar algo que quizás no lo han tenido en cuenta todavía. Y no quiero que diga esto que voy a defender a Rafael Correa. No, jamás voy a defender a un delincuente. Pero quiero que tengan presente lo siguiente antes de votar. Dice la pregunta así. Y voy a tomar un poquito antes de atragantar. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República y se reforme el marco jurídico vigente para que se prohíba a las personas sentenciadas por delitos contra la administración pública contratar con el Estado o participar en procesos de contratación pública, así como que su nombre, imagen o cualquier referencia a su persona sea exhibida en entidades, obras, proyectos o cualquier otra actividad que involucre fondos públicos, tal como se detalla en anexo a la pregunta? La pregunta, hasta para el más convincente, es clarita. Esto es en contra de Rafael Correa. Pero quiero que tengan presente lo siguiente. Voten los que deseen ahorita y luego me comentan a ver si algo han analizado desde nuestra postura. A primera vista, la pregunta suena poética. Borrar del imaginario público a quienes ensuciaron el erario nacional. ¡Qué maravilloso! Que no haya estatuas de ladrones, como por ejemplo la de Kirchner allá en la mitad del mundo. Que no haya auditorios con nombres de condenados. Que el cemento no cargue apellidos infames. ¿Quién podría votar que no?
es un acto de justicia simbólica, un escarmiento civil. Pero cuando el derecho se convierte en un monumento a la indignación moral, hay que revisar la base jurídica nuevamente antes de que se nos caiga encima. Si una persona ya fue sentenciada, pagó su pena y cumplió con la reparación, no estoy hablando de Rafael Correa únicamente. Él todavía ni siquiera va preso, o sea, está en el paso anterior. Pero vamos, no solo hablando de Rafael Correa, estamos hablando de todos. Si una persona ya fue sentenciada, pagó su pena y cumplió con la reparación, si la hubo, evidentemente, entonces el Estado ya aplicó su fuerza. ¿Me entienden? La justicia no está para hacer eternos los castigos, ni para administrar humillación con carácter vitalicio. Esto va más allá del repudio ético, que es a lo que me quiero referir, que es válido y necesario. Estamos hablando de constitucionalizar la cancelación post-sentencia. Imagínense, prohibir que se mencione, se publique, se registre el nombre de alguien en cualquier obra pública, por más insignificante que sea. Y eso incluye decretos firmados, contratos previos, documentos históricos. No queda la duda, ¿no? ¿Dónde está el límite entre el justo rechazo y la amnesia institucional impuesta por ley? Ahora, vamos a hacer la pregunta clave para no irnos por la tangente. ¿Y si esta medida se aplica retroactivamente? ¿Van a desmontar placas, cambiar nombres, modificar archivos? ¿Quién decidirá qué nombres se borran y cuáles se salvan? Porque ya sabemos que en este país el delito se castiga según de qué lado del gobierno te encuentres. Y lo más grave, si no hay control judicial nuevamente, esta prohibición puede convertirse en una herramienta peligrosa de censura institucional. Y si mañana se extiende a investigados de corrupción, a acusados mediáticamente, a quienes no han sido condenados pero incomodan como yo. Una cosa es impedir que un corrupto vuelva a manejar fondos públicos. Eso es elemental. Otra muy distinta es construir una lista negra de nombres que no pueden ni pronunciarse sin generar ilegalidad. El derecho no debe inmortalizar el escarnio. Debe prevenir el delito, sancionarlo proporcionalmente y, cuando sea posible y las condiciones se den, rehabilitar. Si queremos memoria institucional, hagamos auditorías. Si queremos justicia, fortalezcamos los controles. Pero si lo que queremos es borrar a los condenados del mapa jurídico como si fueran Voldemort de los contratos públicos, estamos entrando en un terreno ya más peligroso. Una constitución, mis queridos amigos, no está para revanchas, está para justicia. Y si empezamos a tallar la memoria pública con bisturí ideológico, pronto no quedará ni piedra limpia ni historia sin tachones. ¿Qué creen ustedes? ¿Los que votaron se atreverían a votar nuevamente? ¿Sí por esta pregunta o no? ¿Qué me dicen ustedes? Voy a leer algunos comentarios que se me fueron por aquí. A ver, ¿dónde me quedé? Saulinho dice: la insistencia en meter preguntas que ya dijimos no trae muchas sospechas. Estoy de acuerdo. Mac dice: los novas solo quieren jalar plata para ellos y hay que crear trabajos para que no hayan más cholos. Yo voto no. Gracias por votar, Mac. Qué chévere, qué interesante. A ver, espera un ratito. Eso. Ya. Cío dice: no más consultas, ya cansa estar solo votando. Sí, no, qué aburrido andar votando a cada rato. O sea, se les ocurre alguna maravilla, toca andar votando. Yo creo que también te doy la razón, Cío. Maffer dice: Mac, los no son empresarios, generan empleo, los socialistas solo generan pobreza. Yo estoy de acuerdo con Maffer.
puede caernos o no la familia Novoa, pero ellos generan muchas fuentes de trabajo. Y deberían haber más empresarios como ellos. Maffer dice, sí, eso agradezca a Papito Correa con su constitución. Ok, yo voto sí, nunca más impunidad. Gracias, Maffer, igual. Ismael Chávez dice, todo no. Gracias, Ismael, por tu comentario. Saulinho, Maffer, los socialistas no tienen empresas. Bueno, sí tienen empresas, ¿no? Sí, no. El trabajo es para todos, es un derecho constitucional. Ecolofilm, dice, eso quiere decir que quieren borrar todos los actos corruptos. Interesante tu punto de vista. CEO dice, los consumidores, ya se me fue. Son los actores de la producción y el trabajo. Ok. Mac, estoy en contra de los casinos. Es verdad que hay que leer y bastante. Revisar los artículos 195 y más. Estoy de acuerdo contigo, Maca. Ok, vamos a ver qué más hay. Ecolofin dice, yo también pienso votar no. Gracias por votar. Clemen dice, consulta, le diremos que no. Gracias, Clemen. CEO, ok. Ecolofin, lo del trabajo por horas ya se dijo no. Keimon dice, Isabel Novoa la mejor. Sí, es una brillante empresaria. Yo no podría decir nada malo contra de Isabel Novoa, al menos lo que se ve en sus redes es solo trabajo y obras. Me parece que deberían haber más. Es una persona influyente que debería impulsar a que más empresarios sean como ella. Clemen, El País, votaremos todo por el no. Gracias, Clemen. Ok, vamos con la última pregunta, si les parece bien, sobre la nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Chris ya lo había dicho antes y quieren con esta pregunta crear una nueva ley para sancionar a los jueces. Qué brillante. A ver, la pregunta dice así, mis queridos amigos. ¿Está usted de acuerdo con que se expida una ley que regule el alcance, requisitos y los efectos de las acciones constitucionales, así como la organización y atribuciones de los jueces de la Corte Constitucional, conforme a lo establecido en el anexo de la pregunta? Voten sí o no si están de acuerdo con esta pregunta. Yo les voy a comentar un par de cositas al respecto. Esta preguntita viene envuelta en un terciopelo técnico, pero cuidado, no toda elegancia normativa es inocente. Nos hablan de organizar, de regular, de precisar, como si la Corte Constitucional fuese un club de ajedrez que necesita manual interno para elegir presidente y horario de reuniones. Pero aquí no estamos hablando de instructivos. Estamos hablando de meterle mano al corazón mismo del sistema de garantías constitucionales. Vamos a lo medular. Ecuador ya tiene una ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Existe, está vigente, ha sido reformado. Entonces, ¿qué se pretende con esta pregunta? Preguntarán ustedes, me pregunto yo. Lo que parece una invitación a fortalecer el marco normativo, en realidad puede esconder una intención más peligrosa: reglamentar la independencia. O mejor dicho, maquillarla mientras se la cercena. Regular atribuciones. Perfecto. Precisar procedimientos. Muy bien. Pero cuando el mismo poder político que ha acusado directa o indirectamente a la Corte Constitucional de exceso de protagonismo propone ahora una nueva ley para acotar su marco de acción, lo menos que podemos hacer es levantar la ceja jurídica. El control constitucional no es un adorno institucional, es un freno, un contrapeso, una herramienta de protección contra el abuso normativo. Y si esa corte, que ya ha incomodado a más de un poder de turno, va a ser ahora organizada por el mismo poder que quiere limitar su capacidad de declarar inconstitucionalidades, véase la pregunta 2, entonces esto no es organización como dice ser, es intervención quirúrgica disfrazada de ordenamiento. Una ley orgánica mal concebida puede terminar diciendo cosas como que ciertas acciones de amparo requieren revisión previa, vaya eufemismo,
que los jueces deben coordinar criterios con la Corte. O peor aún, que el acceso a garantías puede tener excepciones por razones de seguridad nacional, eficiencia pública o sana conveniencia. Y entonces, ¿qué nos queda, mis queridos amigos? Una corte sin filo. Unas garantías con letra, pero sin músculo. Y un sistema donde quien te reprime también regula los instrumentos para quejarte. Perfecto. Una ley de garantías que debilita las garantías no es ley, pues. Es emboscada jurídica. Y si la Corte Constitucional pierde su autonomía en nombre de la organización, entonces el próximo en perder derechos es usted. No confundamos participación con manipulación. No todas las reformas que se ofrecen como bálsamos terminan curando. Algunas, como las de ahora, tienen bisturí afilado, pero sin consentimiento informado. Y eso, señores, en derecho se llama abuso de poder con disfraz de democracia. ¿Qué les parece? Voten sí o no, votarían o no por esta maravillosa nueva ley de Daniel Noboa. Vamos a ver si se me fue algunos comentarios. A ver. Keimon dice, Doc, ¿qué opina de la plataforma Tu Abogado EC? No tengo idea cuál será esa plataforma, pero te agradezco tu comentario. Ah, ¿y has votado también? No, ok, perfecto. Maffer dice, las personas honestas y decentes votaremos todos si queremos un cambio en el país. Te felicito, Maffer. Yo también quiero un cambio en el país. Espero realmente que sea así. Me uno a tu deseo republicano de que el país mejore. Todos lo queremos. Si gana el sí, ojalá se cumpla ese propósito que todos queremos. Ecolofilm dice, algunos piensan que cambiando la constitución mejorará el país. Qué ilusos. Yo también pienso lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pese a que surgió esa constitución en un gobierno del cual no soy afín, respeto hasta cierto punto, no en las cuestiones corruptas que hicieron, pero respeto ciertas cuestiones. Yo pienso que esa constitución es buena, es muy buena, mejor dicho. Que sí, podemos actualizarla, podemos reformar, pero siempre y cuando sea lógico lo que nos quieran consultar. Te agradezco mucho tu comentario. Keimon dice, decir honestas a personas que están a un lado de la política es gracioso. Yo también pienso lo mismo. Polarizar la política en buenos y malos solo hace relucir tu nula conocimiento de la historia. Gracias por tu comentario. No se lo digo a usted, Doc, sino un comentario que dice que la gente honesta vota así. Sí, bueno, no nos peleemos con nadie. Todos tienen derecho a opinar, a expresarse. Yo, sea que asientan o no a lo que yo digo, yo respeto todas sus opiniones, porque tenemos que vivir en comunidad. Si no, esto fuera la época de la prehistoria y nos mataríamos a mazazos uno al otro. Hay que tener un orden. Tenemos que lidiar con el que opina que sí y con el que opina que no. Todos vivimos en el mismo barrio. Ese Quispe. Se quejan del hiperpresidencialismo y quieren ahondarlo. Muchas gracias por tu comentario. Ok, a ver, ya se me fue. Hay algunas. María José Moreno, saludos. No, ¿por qué tal? A ver, ¿por qué? ¿Qué tal si el día de mañana no les gusta la decisión de los jueces? Se lo sanciona. Brillante comentario. Muchas gracias, colega. Me parece que tú también eres abogada. Gracias por tu comentario. Excelente. Maca, en otro tema, estamos en litigio y un señor autoproclamado procurador se hace pasar como abogado sin título. Bueno, parece que hablas de alguien en concreto, pero ya que estamos en el chisme, comenta el chisme completo pues, para comentar. Monpiche, dile no cuando le conviene, están a favor. Cuando el pueblo está pasando una crisis, quiere cambio. Gracias por tu comentario. Maca. No voy a votar a favor de Daniel Noboa porque ya nos queda claro con su explicación no y no. Gracias por tu comentario. A ver, quiero que me entiendan. Yo no quiero teledirigir sus respuestas en la consulta, si sí o si no. Cada uno que vote lo que quiera. Yo no soy nadie para decirle a ninguno de ustedes por qué o quién votar. Yo estoy simplemente para armar una conversación. Nada más. No me hago cargo ni del sí y no me hago cargo ni del no. Y de los que obviamente no quieran votar nulo. Aquí que voten como ustedes quieran.
Yo lo único que quiero es armar la conversación, que el chisme y todo, conversemos, chévere, pero cada uno es maduro para saber cómo votar. Aquí lo que queremos es darle simplemente nuestra opinión, leer entre líneas jurídicamente, porque en lo único que sí somos parciales en Insólito en Abogados es con la Constitución. Mientras la Constitución de Montecristi sea el pilar de nuestros derechos y garantías, vamos a defenderla a muerte. Es lo único que podemos ser parciales y no podemos andar entre lo gris, claro y oscuro. No. Defensa de derechos fundamentales. Si defienden derechos fundamentales, vamos a apoyar. Y si no, no, simplemente no hay de otra. En lo demás, podemos discernir, sentir en lo que quieran. Pero en la Constitución no. Gracias por su comentario. Ecolofilm. Ya se me fue. Más comentarios de por aquí. A ver. Ok. Maffer dice, voten con conciencia, no con odio. No le hacen daño a Novoa, sino al país. Muchas gracias por tu comentario, Maffer. Cada cual debe informarse y votar por lo que sea mejor para el país. Estoy de acuerdo contigo. Muy de acuerdo contigo. Fim dice, me retuvieron valor de sueldos y me están cobrando 3 veces más del valor dado por intereses. Por favor, escríbenos por interno. No es materia del análisis de hoy. Pero si quieres, escríbenos por interno. Te ayudamos en tu defensa en este tema tan tedioso con la empresa eléctrica. A ver, ya vamos casi 1 hora, amigos. Me queda todavía mucho más por desarrollar, pero ya me estoy muriendo al hambre. Así que, mis amigos, yo creo que por ahora hemos dicho todo con relación a las preguntas. Creo que hemos hecho un debate muy entretenido. Yo les agradezco a nombre de Insólito en Abogados por siempre estar atentos a nuestras transmisiones, esta vez en un horario que no es habitual, para lo cual ya me excusé hace un momentito cuando iniciamos el live. Pero era necesario hacer este análisis de las preguntas porque si no se me iba a quedar entre los temas que quiero compartirles en esta semana, en la siguiente, porque si no, no voy a tener el espacio. Entonces, ahorita que encontré el espacio, me permití realizarlo, así que les agradezco mucho por su sintonía, por participar de manera activa. Me ha encantado debatir con todos ustedes, créanme, son un público maravilloso y les agradezco mucho por compartir, por comentar, por reaccionar, por seguirnos, por estar en sintonía y nos veremos, Dios mediante, el día de mañana con un nuevo live. Esperamos en el horario habitual. Saludos con todos y una feliz tarde. Saludos, Simon Piche. Saludos también para ti. Saludos con todos, más bien.